esta es mi escultura de World of Warships del año 2019. No estuvo tan mal, ¿verdad? Algo simple y precaria por las limitaciones de su tamaño, aunque actualmente ya da un poquito de pena. ¡Quítate tú! Y esta es mi escultura de World of Warships del año 2022, con un efecto de agua que querrás casi beberla, por fin hilos tensados, y hasta se mueve y dispara 100% real, no fake. A eso añádele un acabado de pintura guapísimo y explosiones, muchas explosiones. Toda esta potencia de fuego es gracias al poder del patrocinio de World of Warships para este video. Hola, bienvenidos a su canal Escúlpeme Un. ¿Que nunca has jugado World of Warships? Estás de suerte, pues no hay mejor momento que este para entrarle, ya que el juego ha cumplido 5 años y sigue siendo free to play, o sea, gratis para PC. Y más que válido, ya que el juego luce genial con gráficos de última generación y se ven suculentísimos, sacan todo el provecho de mi RTX 3070. Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? Algo que notarás y destaca enseguida es el agua donde se transportan las naves, ya que han ido renovando y refinando el mar al grado de que cuando lo juegas en una PC con todo al máximo es indistinguible de la realidad y sientes que podrías mojarte en cada explosión. Pero no tienes que mojarte solo, ya que puedes jugar World of Warships con tus amigos en línea. O si lo prefieres, puedes jugar como un lobo solitario como haces habitualmente. ¿Qué mis cuates están hasta allá? Acá hay unos panas, sí. No se preocupen. No estoy solito. Y si el problema es que te dejen jugar, no te preocupes, World of Warships es prácticamente un museo digital, ya que conocerás los buques de la Primera y Segunda Guerra del Mundo Mundial, entre otro contenido que nunca se ha visto. No, mamá, estoy aprendiendo. ¿No ves que es un museo interactivo? Hablando de los buques y contenido, hay muchos barquitos, entre ellos buques destructores, portaaviones y hasta submarinos para desbloquear y personalizar. Todo esto se actualiza mensualmente, así que siempre tendrás algo nuevo. Y si no tienes una PC pero sí una consola, el juego también está disponible en estas en su versión Legends, que también es gratis. Descarga el juego con el enlace de la descripción o del comentario fijado, eso ayudará mucho al canal. Tengo hambre. Y si usas el enlace y en tu registro introduces el código BRAVO, obtendrás todas estas jugosas recompensas: 500 doblones, 1.5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium. Además, después de jugar 15 batallas, podrás elegir entre 5 barcos bastante poderosos: el USS Phoenix, el crucero japonés Kuma, el acorazado francés Courbet, el HMS Wakeful o el acorazado Dante Alighieri, el cual es el protagonista de este video. Y como puedes ver, estamos regresando un poco a la nostalgia porque usé los clásicos palitos de madera y los introducí en las barras de plastilina para que nuestro barco acorazado quede bastante firme. Después de dibujar y recortar la parte principal de nuestro barco con los sobrantes, formaré esta segunda pieza. Es un poco más pequeña y la aplanaremos con la ayuda de una tabla de madera. Después dibujaré y cortaré la forma final. Con la ayuda de la tapa de este marcador haré unos orificios circulares en los laterales de nuestra pieza. Ya que está lista, la colocaremos sobre la pieza más grande y empalmaremos la parte del frente para que luzcan como una sola. Con la ayuda de un hilo voy a hacer unas líneas bastante largas y muy derechitas en toda la superficie del barco. Después, con el cúter haré estas líneas verticales que simulan ser los paneles que conforman el barco. Con la punta posterior de un pincel haré estos orificios redondos, en donde van las anclas.
Para hacerlas formaré esta tira delgada y plana. En los extremos colocaré dos medias lunas, que a su vez están sujetas por la misma tira delgada. Debajo de cada media luna colocaremos pequeños rectángulos planos, y en cada punta de ambas lunas colocaré pequeñísimos triángulos. Después solo hace falta cortar la tira por la mitad y tenemos nuestra ancla, la cual colocaré en los orificios del frente del barco. Con el cúter haré algunas líneas a modo de detalles y con un palillo pequeños orificios circulares. En la parte posterior del barco coloqué estas tiras delgadas, pero no me convencieron mucho y al final las cambié. Seguí añadiendo pequeños detalles como esta puerta con la ayuda del cúter y un pequeño barandal con una tira plana. Ahora sobre 4 piezas muy similares haré algunos cortes para formar las enormes torretas o cañones que van en este barco, obteniendo estos 4 pequeños zapatitos. Formaré esta pieza plana y con una pequeña tapita cortaré estos discos. En una segunda pieza plana y con la tapa del marcador haré discos más pequeños. Me auxiliaré con una regla de metal para trazar muchas líneas rectas sobre la superficie del barco. Cortaré las esquinas y adelgazaré este rectángulo. La pieza resultante la colocaremos al otro extremo del barco. Con más plastilina formaré esta tira alargada que aplanaré ligeramente con la ayuda de la regla de metal y la cortaremos 4 veces. Cortaré las 4 pequeñas piezas a la mitad para obtener 8. En esta porción plana y muy delgada de plastilina cortaré con el cúter esta pieza algo irregular. Tomaré 2 pequeños alambres de cobre y los cubriremos con plastilina gris. Ahora montamos todas las piezas que acabamos de hacer, pero antes de colocar la última vamos a hacerle un pequeño orificio con esta tapa de lapicero. Y podrás notar que he colocado 2 pequeños alambres de cobre que ayudarán a que todas las piezas se mantengan unidas. Repetiré el proceso sobre la segunda isla en la cubierta del barco. Uniré esta pieza rectangular a una segunda de forma más peculiar y colocaré debajo de ellas 6 pequeños alambres de cobre. Acto seguido colocaré 2 pequeños cilindros, después una pieza plana, sobre esto una pieza circular, después una pieza alargada, 4 pequeñas tiras y hasta arriba una segunda pieza alargada. Frente al enorme disco colocaré estos pequeños cilindros y sus patitas que los ayudarán a mantenerse en su lugar. Detrás 2 pequeños cilindros más y con plastilina negra y un palillo formaré estas piezas que colocaré en el frente. Se sumarán 2 pequeñas rampas y 2 cuadrados planos. Con un poco de hilo y plastilina negra he formado esta tira alargada a la cual le pasaré el cúter de esta forma. Y ya que tiene una forma como de cadena, vamos a guardarla para más adelante. Colocaré esta tira delgada de plastilina negra y le daremos presión para que se pegue a la cubierta y añadiré 2 piezas más de plastilina negra sobre cada una. Con blanco pintaré toda la parte de la cubierta que ya hemos detallado. Después con pintura roja dibujaré estas franjas diagonales. Con más pintura daremos color a las piezas que no pintamos con blanco y rojo. Café claro para los cilindros acostados, gris claro para las piezas que están detrás y negro para las piezas delante. La tira larga que hicimos anteriormente la pintaremos con negro y después con un poco de pintura plateada. Una vez seca la pintura, ya podemos colocarlas sobre la cubierta como si fueran las cadenas del ancla. A los costados de nuestro acorazado vamos a hacer estos cortes triangulares y con el dedo suavizaremos las esquinas. Con el cúter haré estas líneas y repetiré un proceso similar a los cortes triangulares, pero mucho más pequeños. Usaré 2 palillos diferentes para hacer un orificio ovalado y uno cuadrado.
Junto a la segunda isla en la cubierta colocaré estos dos pequeños cilindros. Sobre ellos esta pequeña pieza que parece que se está comiendo una tira delgada. Ahora colocaré más detalles con piezas planas. Las escaleras tendrán forma de L y las puertas serán rectangulares. Con pintura gris pintaré algunas zonas de la cubierta. Ahora detallaré la parte posterior del barco y los laterales, comenzando con estos pequeños cilindros de forma vertical. En los costados colocaré estos medios círculos que empalmaremos con una segunda pieza para darle una forma redondeada. Con algunas piezas planas y otras hasta con forma de casita, detallaremos la cubierta posterior. Y repetiremos un proceso más o menos similar al que hicimos en la parte frontal del barco. Algo nuevo son estas tiras alargadas que deben parecer escaleras. Para formarlas pasaré sobre ellas este alambre muchas veces. Esto las deformó un poco, así que con el cúter cortaré los chipotes. Pasamos a detallar la parte central de la cubierta, donde habrá más piezas planas, cuadradas, rectangulares y muchas más casitas pequeñas. También añadiremos en el centro un par de escaleras. Con un palillo redondo voy a hacer unas cuantas ventanas en los costados de la parte posterior. Tomaré uno de los discos pequeños que hicimos anteriormente y le haré un corte en diagonal. Formaré estas 4 pequeñas esferas y tomaré una de ellas oprimiéndola levemente para después unirla al disco que cortamos anteriormente. Repetiré este proceso 3 veces más. Ahora cortaré una tira alargada que cortaré nuevamente en 4 piezas pequeñas. Colocaré cada una de ellas en la parte posterior de los discos que cortamos. En la parte frontal colocaré estas pequeñas porciones de color amarillo claro y en ellas introduciré estos pequeñísimos alambres de cobre. Con los palillos haremos algunos orificios o ventanas y repetiré el proceso 3 veces más. Pintaré la parte superior de las chimeneas con pintura negra. Sobre estas colocaré una tira de plastilina negra que les añade un poco más de altura. Ya podemos darle color a la cubierta de nuestro acorazado. Empecé con un café que luce como chocolatoso, pero no me gustó el resultado, así que sobre este añadí un café más rojizo y no quedó nada mal. No importa mucho si pintamos sobre los detalles que ya hicimos, ya que después le aplicaremos más pintura, aunque si podemos evitarlos, pues qué mejor. Aplicaré un gris más claro sobre las zonas que ya eran grises, esto para que luzca como desgastado, y también pintaré esta línea gris alrededor de la cubierta. ¿Recuerdas los zapatitos que hicimos hace rato? Bueno, con el cúter les haremos algunos cortes para obtener 3 orificios. Después cubriremos la mitad de este pequeño alambre con plastilina gris. A estos se sumarán los discos más grandes que hicimos anteriormente. Introduciré un poco de plastilina negra en los orificios que hicimos en los zapatitos. Y en cada una de estas porciones negras introduciré el alambre de cobre. A este rectángulo le haré algunos cortes para que luzca como un pequeño ataúd que colocaremos en la parte superior de los cañones. Con plastilina café formaré estas piezas curvas que colocaré al frente de los cañones. Añadiré unos cuantos detalles con un palillo y repetiré el proceso 3 veces más. Creo que ya has notado que voy creando unas piezas y las guardo para más adelante como esta. Ahora formaré una tira alargada que tendrá un lado plano y otro curvo. De esta sacaré varias piezas de tamaño similar. Puedes ver que con el cúter tomé una de ellas y con varios cortes le di un aspecto como de un pequeño barquito. Igualmente hice algunos cortes en esta pequeña pieza rectangular y la coloqué sobre nuestro barquito para que se vea más estilizado. Repetí este proceso con algunas variantes para obtener barquitos diferentes.
Después formé varias tiras delgadas y las corté en piezas más pequeñas para formar las patitas que sostendrán los barquitos. Lo siguiente será formar esta tira cilíndrica y la cortaré en piezas del mismo tamaño. Con plastilina café formaremos esta pieza plana y delgada, y con la ayuda de la tapa de un marcador cortaremos estos círculos. Con las tiras delgadas de plastilina gris formaré estas pequeñas donitas. Los círculos son muy grandes, así que los reduciré con la ayuda del cúter, además de marcar esta serie de líneas. Solo hay que unir las dos piezas para obtener una pequeña balsa en la que haremos más líneas con el cúter. Seguiré formando piezas que guardaremos para después, como estos pequeños discos que uniremos a pequeños rectángulos. ¿Recuerdan los dos enormes alambres que cubrimos con plastilina? Bueno, vamos a añadirle este pequeñísimo alambre que cubriremos con plastilina negra. Haré un corte con el cúter casi a la mitad y quitaremos una parte de la plastilina con mucho cuidado. Ahora introduciremos el alambre que cubrimos con plastilina negra y volvemos a colocar la plastilina gris que habíamos quitado. Con el cúter aplanaré muy bien este pequeño círculo y haré unos cortes para quedarme solo con un tercio de él. Con la punta de la tapa del lapicero cortaré la zona interior. Esto nos permitirá colocarlo en el mástil. Cortaré en pequeñas piezas este alambre delgado y colocaré dos de ellas debajo del círculo, bueno, del tercio de este. Mantendremos en su lugar el alambre colocando una tira de plastilina negra alrededor del mástil. Para el segundo mástil repetiremos un proceso muy similar, pero sin el primer alambre cubierto de plastilina negra. Regresando al acorazado, continuaremos las ventanillas con la ayuda de un palillo. He curvado estos pequeños alambres de cobre y los colocaré cerca de la popa. Con pequeños alambres haré el mástil de proa y de popa, y mientras le doy una mano de pintura les mostraré una de mis partidas de World of Warships. Honestamente no soy un experto, pero me divertí mucho con el juego, ya que no se trata de andar por ahí disparando. Tiene una parte de estrategia que si no la empleas puedes terminar hundido. Hola, pequeñito. Este es un cementerio de barcos. Pues, ¿qué crees? Uno más. Se detuvo ahí, qué raro. Uno menos. Dos muertos. Vámonos. Vamos, lo tenemos aquí justo para nuestro deleite. ¡Victoria! Por si estabas distraído con mi épica victoria, te cuento que he pintado nuestro acorazado con dos tonos de gris. Primero una capa de oscuro y sobre algunas zonas una capa de gris claro. Le daremos un aspecto algo desgastado a la pintura de nuestro acorazado aplicando un color gris mucho más claro, bastante diluido con agua. Haremos contraste aplicando un tono de gris mucho más oscuro, pero igual muy diluido con agua, justo como el gris más claro. Es importante que todas estas pinceladas deben parecer escurrimientos. Antes de continuar con la pintura, colocaremos algunas piezas que faltan, como estos soportes, estas piezas pequeñas que hicimos anteriormente, ahora las poleas que sirven para bajar los barcos pequeños del acorazado. Colocaré en las chimeneas las pequeñas balsas que hicimos anteriormente. Mezclaré un poco de pintura negra y dorada para formar este color que llamo café doradito y pintaré las partes hechas con plastilina negra. Pintaré los pequeños barquitos con el esquema de nuestro acorazado, cubierta de madera y el resto de gris, sumando color negro en la parte inferior. Con el cúter haré unas líneas en las piezas café de los cañones y pintaré estas como la cubierta. Con pintura negra retocaré la base de los cañones y con ligeros toques la punta de estos, como si estuvieran manchados de tanto disparar. Esto aplica también para los cañones más pequeños. Pintaremos las ventanillas poniendo un poco de pintura negra en el palillo con el que las hicimos. Aplicando un poco de pintura amarillo ocre y luego un color café, daremos un efecto de óxido escurriendo en varias partes del acorazado.
Y ahora vienen las clases de costura. Tomaremos un poco de hilo negro y lo ataremos a varias partes del mástil, sobre todo en la cruz. Ahí sí que lleva hasta 4 de cada lado. En serio, era tanto hilo que tuve que auxiliarme de otro palito y separarlos con plastilina porque si no todo se hubiese enredado y hubiera tenido que hacer todo el mástil de nuevo. Bueno, una vez listo, los até al mástil, corté los excesos y pude colocarlo en su lugar entre las chimeneas. Con papel y marcadores haremos la bandera que porta el acorazado Dante Alighieri. Una vez lista, la torceremos un poco para que parezca ondear en el aire y le aplicaremos un poco de barniz para que mantenga esa posición. Con pegamento uniremos un hilo a esta. Con más pegamento colocamos el hilo en el mástil y seguiré pegando hilos en la parte más alta. Estos hay que tensarlos bien y pegarlos a la X que se forma debajo de la bandera. Ataré una porción de hilo a la cabeza de un alfiler y después cortaremos este a la mitad. Introduciremos el alfiler en la cubierta de madera y atravesaremos el hilo por arriba del mástil para regresar al punto de inicio, donde ataremos otro alfiler y de la misma forma lo enterramos en la cubierta. De forma similar colocaré un alfiler en la proa. El hilo subirá hasta el mástil, pasando por el segundo mástil, terminando en la popa. Un último hilo sube de estos cilindros al hilo que baja del mástil. Es momento de que el Dante Alighieri se mueva como pez en el agua. Para esto dibujaré su silueta en la base de madera y acto seguido lo guardamos para después. Ahora cubriremos toda la tabla con plastilina y pintura azul. Y mientras formamos las olas con los dedos y pinceles, les comparto otra de mis épicas victorias jugando World of Warships. Esta partida me gustó mucho ya que al inicio me descuidé y me quedé con el 5% de puntos de vida, aunque pude recuperarme, evitar hundirme y ganamos la partida. No lo parece, pero este juego es un poco adictivo. Pero sé que Dios está de mi lado. Y no moriré. ¡Ah! ¡Me estoy incendiando! ¡Alarma de incendio! Tema resuelto, señor. Me sirve. Y vamos a darle estratégicamente de lejitos. Sí le dimos. Muy bien. Ese tipo va muy rápido. Vamos a ver si lo alcanzamos desde aquí. Vamos a darle. Bien, sí, qué buena puntería. ¡Pum! ¡Qué buen cálculo tengo! ¿Puedo decir yo ir más rápido? Sí. ¡Si muere! ¡Vientos! Vamos, estamos a punto. Bien. ¡Fum! Estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Camuflaje. No. Yeah. Banderas. ¡De piratas! Este es el mejor pirata que jamás conocí. Sí, eso creo. ¿Dónde estoy? Estoy flotando en el mar. Loco del mar. Ya regresé. Seguro viste que después de aplicar muchas capas de pintura azul, yendo de oscuro a claro, terminé aplicando este barniz transparente, para después con pintura blanca dibujar la espuma, dando un efecto muy guapo ya que el azul brillará y la espuma será acabado mate. Puedes ver que añadí más espuma en la estela del barco y sobre las olas. Al final dibujé estas líneas aleatorias que aparecen entre las olas. Ya podemos colocar nuestro acorazado en alta mar, pero aún no está listo. Aprovecharé los espacios para introducir un poco de pegamento que asegure el barco a la base. Tomaré un poco de algodón y lo introduciré en los espacios entre el agua y el barco, y con una mezcla de agua, pintura blanca y pegamento vamos a adherirlos muy bien. Esto no solo fijará el barco a la base, también le dará un efecto de espuma muy épico.
con más pegamento fijaremos todas las piezas al barco, como las torretas, cañones y pequeños botes. Pegaré algunas bolitas de algodón para formar explosiones, extrayendo de estas 3 puntas o tiras pequeñas. Pintaremos el algodón con el aerógrafo de marcadores, añadiendo color amarillo, rojo y negro para un efecto muy guapo. Una vez listas, colocamos las explosiones sobre los alambres que salen junto al barco y pegamos las 3 puntas a la salida de los cañones. De forma similar a las explosiones hice un poco de humo con algodón, el cual coloqué en las chimeneas. Y así es como terminamos una épica escultura de World of Warships aquí en tu canal Dibújame Un. Recuerda que puedes descargar el juego con el enlace que dejaré en la descripción, eso ayudaría mucho al canal. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, compártela con tus amigos y comenta tu parte favorita. ¿Mi parte favorita? El agua, el acabado de pintura oxidado, las explosiones, todo el trabajo con los hilos. Creo que todo me ha gustado de nuevo. ¿Y a ti? ¿Qué parte te gustó más? Realmente me encantó rehacer esta escultura de World of Warships. Esto me ayuda a descubrir cuánto he mejorado con el paso del tiempo. Dime en los comentarios qué otra escultura te gustaría que vuelva a hacer. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que veas mis esculturas de Gohan Super Hero y Blue de los Rainbow Friends.